Hoy tenemos el gusto de encontrarnos con una gran actriz y presentadora de televisión, Najla Bogar, quien se acaba de unir a un hermoso proyecto llamado The Love, Peace, Joy Creativity Project, junto al estilista Oscar Montes de Oca. Un proyecto muy hermoso que da luz Sí. en tiempos oscuros. ¿De qué manera crees que podemos ser luz en estos momentos difíciles y de desesperación? Dicen que para tú poder reconocer la luz, tienes que estar en un lugar de oscuridad para poder reconocer qué es la luz. Exacto. Lo mismo a la inversa. Para tú saber lo que es la oscuridad, debes también estar en la luz. Es como el principio básico de una filosofía. Cosas. Y que a veces cuando tenemos todo por sentado o damos todo por sentado, solemos olvidar la importancia de las cosas que no se tocan, el amor a través de las palabras, em, la belleza de vivir, la belleza de poder respirar, de estar en salud. Cuando prescindimos de ellas, entonces nos damos cuenta del gran tesoro que tenemos. Entonces, para mí, esta cuarentena, este proceso de distanciamiento social y de pandemia nos ha puesto en un espejo para reconocer finalmente, porque no es para descubrir, yo siento que lo teníamos, pero es como para reconocer finalmente las cosas que le dan sentido a nuestra vida. Los abrazos, los besos, la compañía, el reír con amigos, el estar cerca de tu familia, el poder abrazar cuando alguien necesita un abrazo para sentirse mejor. Todas esas cosas que se nos ha arrebatado en este tiempo han cobrado mucho más valor y yo estoy segura de que en esta nueva era, después de este proceso que nos tocó vivir como sociedad, creo que vamos a ponderar mucho más todo este valor. Vamos a darle el peso necesario. El crecer en sociedad representa también el tu poder tener la capacidad de crearte con la inspiración de gente que te rodea, de ejemplos de personas que tal vez lo que te dicen es, lo que hacen es compartir algo que les haya funcionado, algún camino hacia la felicidad que les haya funcionado, sabiendo que nosotros ninguna de las personas del mundo tiene la verdad absoluta de las cosas, ni tampoco la clave total del éxito, pero sí el, el explicar cómo manejas tu vida, el explicar ciertos trucos para llegar más rápido a la felicidad o poder capturar esos momentos. A mí me parece lindo que podamos compartirlos. Que esta pandemia también nos ha enseñado que nothing is for granted, que nada es asegurado y que debemos más bien apreciar el presente y lo que tenemos, Así es. valorar las cosas que realmente valen la pena. Exacto. Y otra cosa te añado, que nosotros somos parte de un medio ambiente, parte de un planeta, que no somos el absoluto del planeta, que no somos la potencia. Entonces nos damos cuenta porque cuando nosotros, como civilización, como sociedad, como especie, estamos en un momento difícil, de repente cuando nos guardamos, hay un proceso enorme y hermoso, irónicamente, de la naturaleza volviendo a su propio cauce, volviendo al lugar, a la armonía, a la pureza de los aires, a los ríos limpios, a los pajaritos volando en plena ciudad. Entonces, eh, eso también es una respuesta, eso también es un llamado a humildad. Y en situaciones de este tipo, de crisis, suelen aflorar valores como tú dices, la solidaridad, la empatía, la generosidad. Hemos visto mensajes y gestos bonitos donde las personas están siendo como más colaborativas, más generosas, más tolerantes. ¿Crees que el distanciamiento global nos haga unirnos a todos muchísimo más, como estabas mencionando? Por supuesto, claro que sí, es una herramienta. A mí me gusta verlo de esa manera. El distanciamiento nos ha ofrecido una herramienta para ponderar todas nuestras realidades y todas nuestras prioridades también. Y siento que era lo que te decía, que vamos a darle mucho más valor a las cosas. Pero así como te digo esto, te digo lo contrario. Este tiempo de, de tanto calor en expresarnos a través de las redes sociales, también nos han dejado ver los verdaderos colores de la gente.
Completamente cierto. Y eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso también es una gran lección y es una muy buena Exacto. forma de finalmente identificar cuál es el verdadero color de la gente. Y lo digo porque así como hay muchos gestos de amor, también hay muchos gestos de odio. Y Exactamente. que, y que a mí me parece que los gestos de odio no son más que el reflejo de los miedos de esa persona, lo cual no lo Inseguridades y veo miedos. como, sí, sí, no lo veo como el villano de la historia, sino más bien como una manera de tú poder identificar hasta la misma persona que lo está haciendo, identificar cuál es tu debilidad como ser humano y cuál es aquello que tienes que reforzar. Y como bien Ujú, estás ujú. diciendo, en todas las crisis hay un lado positivo y hay un otro lado negativo, como el que estabas mencionando, el despertar de ciertas personas que te das cuenta quién es quién. Con tanta incertidumbre la gente está más sensible, se han visto algunas injusticias, hay más presión, hay más violencia, incrementos de violencia en lugares, las protestas que estamos viendo en televisión constantemente. ¿De qué manera crees que podemos aportar nuestro granito de arena para todos salir adelante? Porque es un trabajo en conjunto, no es de uno solo. Sí, te voy a decir una cosa que me parece que es lo mejor que nos pudiera pasar. Tenemos que estar de acuerdo con el diálogo o abiertos al diálogo. ¿Por qué Exacto. te lo digo? Porque en momentos sensibles uno toma como primera carta de juego presentar tu argumento. Pero cuando tú no tienes la mente suficientemente abierta como para reconocer o bueno, para recibir el argumento de otra persona y sentarse en el diálogo, simbólicamente, pero sentarse en el diálogo, Sentarse en el diálogo, exacto. creo que sí, sí, sí. Yo creo que, de hecho, las fuerzas contrarias siempre estarán en guerra porque no están dispuestos al diálogo, o tal vez uno está dispuesto y el otro no. Entonces, a veces es como casi jugar el pañuelo, no sé si te acuerdas, que es como alar para el lado y el otro, y entonces como que Exacto. termina, termina siendo una fuerza contraria a tu, Sí. a tu verdadero objetivo. Entonces, para mí es eso. Para mí yo creo que lo que pudiéramos hacer en este momento donde estamos sacando a flote todas nuestras teorías, nuestras ideologías y nuestro raciocinio, poner también en la mesa la posibilidad del diálogo. Y en esta situación también Ujú. nos pone un reto a muchas personas, ya que muchos están pasando por crisis económica, depresión, hay gente que está pasando por ansiedades, tragedias. ¿Cómo crees que podemos mantener paciencia, calma y no perder la esperanza en una situación como esta o en situaciones difíciles? Mira, yo he pasado por ahí en los primeros días de la cuarentena, cuando nos dio el toque de queda en República Dominicana, la sensación era muy acalorada. Estábamos sintiendo una energía muy abrumadora Mm, para todos, para todos. Sobre todo porque vivimos en un país, mi República Dominicana, tiene un porcentaje muy alto de personas que viven del día a día, negocios informales. Entonces, exacto. la supervivencia, el levantar tu casa, saliendo a la calle a trabajar para llevar qué comer o para llevar cómo sustentar la casa, se vio amenazado y todavía se ve amenazado por una pandemia que es casi como te obliga a estar en casa y no producir. Entonces, para mí fue, para todos nosotros, fue muy duro cerrar un país, cerrarlo. Y eso nos dio eh, mucha carga negativa, nos dieron muchas cuestionantes, pusimos en práctica el juzgarnos a nosotros mismos, pensar tal vez que la vida ya no tiene sentido, que cómo vamos a volver otra vez a ser productivos. Entonces, para mí yo creo que me ayudó el no juzgar mi momento, mi situación por la que estaba pasando y no juzgar tampoco la del tercero, la de la tercera persona. Tratar siempre como de entender, esto es algo que me está pasando, es natural, es normal que me sienta así, es normal sentir frustración, es normal querer llorar. Claro. No juzgarnos, dejar que los procesos pasen naturalmente, que son una forma a veces hasta de sanarnos nosotros mismos. Y luego entonces, con calma, con la sangre más fría,
pensar en salir. Las crisis siempre son momentos para darle rienda suelta a la creatividad, por ejemplo, hablando del Exacto. proyecto de la creatividad. Entonces, para mí sé que es fácil decirlo y a veces es muy difícil aplicarlo, y lo digo por mí misma, pero siempre y cuando uno se vaya recordando esto, de Exacto. no juzgarme, perdonarme, sentirme libre de sentirme vulnerable, de sentirme débil, de querer llorar, de querer sentir impotencia, Sí, yo creo es que válido. durante esta crisis todo el mundo ha pasado por un roller coaster de emociones, por una montaña rusa de Por emociones, supuesto, de claro desesperación, que de sí. melancolía, de que extrañas, de qué hago, qué no hago, avanzo, no avanzo, pero lo importante es ver el Exacto, lado positivo de las cosas, porque ha sacado muchas cosas bonitas y la unión creo que ha sido una de las cosas más bonitas que ha dado esta pandemia. Creo que, aunque claro, pareciera un distanciamiento global, creo que mucha gente se ha unido más de otras maneras. por supuesto. Y creo que hemos recurrido a otras herramientas que habíamos dejado fuera. O sea, Así, el llamar, incluso hasta el hábito de llamar amigos que no son tan cercanos para saber cómo están. Tan exacto. simple como ese pequeño ejemplo que te acabo de dar. Eh, el llamar a toda tu familia, ¿cómo están? ¿Comieron? ¿Están bien? ¿Se sienten bien? Son cosas que hemos rescatado. ¿Y crees que los obstáculos, las dificultades, nos pueden hacer mejor personas? Claro, porque es que, imagínate, o sea, dicen que para tu poder reconocer la luz, tienes que estar en un lugar de oscuridad para poder reconocer qué es la luz. Exacto. Lo mismo a la inversa. Para tú saber lo que es la oscuridad, debes también estar en la luz. Es como el principio básico de una filosofía. Y siento que al final obstáculos son obstáculos y obviamente te hacen el camino más difícil. Mm. Y claro que uno quiere tener el camino más fácil, por Por supuesto, tú supuesto, quieres llegar todo. rápido, pero yo entiendo que, de hecho, muchos de nosotros ya estamos claros de que a veces el haber logrado una meta producto de un camino difícil nos hace valorarlo más. Es algo que siempre se habla, es muy trillado, de hecho, decir, prefiero un camino difícil y lleno de piedras para cuando llegue al final, cuando llegue a la meta, reconocer todo lo que he logrado y sobre todo el sufrimiento. De hecho, es por eso que la gente a veces juzga cuando una persona logra éxito muy rápido o de manera muy fácil, cuando otros, como dicen en mi país, guayan la yuca Sí, y duran años para lograr tal vez lo para mismo que lograr. lograste tú en un día. Ujú. Exacto. Y a la vez hablemos de este proyecto, Nashla, Love, Peace, Joy, Creativity. Me encantan estas palabras. Me encantaría que nos Sí. explicaras un poco qué significarían estas palabras para ti en tu vida. Love, amor, peace, paz, joy, que es como diversión, y creativity, creatividad. Por supuesto. Te las voy a decir en otro orden. Ok, A lo loco. a lo loco, perfecto, a tu orden, Sí. lo que significa para ti. A lo loco. Mira, siento que el arte como medio de expresión es, es, la, es el camino para desarrollar los pueblos, para desarrollar las sociedades, las civilizaciones, la gente, la cultura. Entonces, la creatividad es como el primo hermano del arte. Es como eso que tienes para ser ingenioso, para crear en tu cabeza, en tu corazón, conectar Conectado. y entregar algo a través del arte. Me parece Qué que bonito. en mi caso, la creatividad siempre la aplico para alguna corriente artística o algún oficio que tenga que ver con el arte, con la interpretación. Por ejemplo, en mi caso soy actriz, utilizo ese canal para poder transmitir mis emociones y drenar ciertas Exacto. cosas mías por ahí. Y por eso me gusta mucho esa parte de la creatividad, porque también siento que todos nosotros tenemos una vocación y una pasión dentro de la que podemos ser creativos. El punto está, el truco está en identificarlo pronto. Sí, no, y podemos ser Identificar, creativos en todo tipo de aspectos, hasta en la ajá, vestimenta,
en ser actriz en lo que sea, no tienes que, o sea, en cualquier aspecto. Exacto, exacto. La creatividad, o sea, es como Exacto. llevar tu ingenio, tu capacidad de Exacto. proyectar cosas a la imaginación. Sí, Con el amor es el lenguaje universal, el amor lo es es, todo. es, es todo, es lo que abre puertas, es lo que persigue sentir, para experimentar la felicidad. O Exacto. sea, cuando sientes felicidad es porque estás lleno de amor, porque ves las cosas con otros ojos. Exacto. Para mí es muy importante. Lo de la diversión, por supuesto, porque lo que dicen, La lo vida que es una dicen de las sola. pasiones, claro, Hay que divertirnos. mira lo que dicen de las pasiones. La Exacto. pasión, bueno, trabaja en algo que te guste y nunca trabajarás en tu vida. O sea, es Exacto. como, encuentra eso que te haga sentir bien, que hagas pasar las horas y no te pese, que tú sientas como que estás haciendo algo de provecho, que estás creciendo con eso. Y eso yo lo he venido aplicando y haciéndome esa pregunta desde que yo soy adolescente. A mí me dijeron, un gran amigo de la familia me dijo una vez, piensa qué pudieras hacer sin cobrar un centavo Exacto. y vivirías feliz. Entonces yo dije, bueno, pues a mí me gusta el arte, la interpretación, la comunicación social, a mí me encantaría. Pues esa es tu vocación, esa es tu pasión, dale por ahí y encima ganarás dinero. Sabes Entonces que divertirse en el todos los trabajo también. grandes, los que han llegado lejos, justamente estaba escuchando un speech de Steve Jobs, todos dicen eso exactamente, que es muy importante Sí. que sea lo que hagas, que tengas pasión. Pasión, 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 porque el camino no es fácil, pero si tienes pasión no hay nada que te tumbe y no hay nada que te detenga y lo vas a hacer con amor y lo vas a hacer mejor. Y además, la pasión, diciéndolo así de alguna manera, la pasión es lo que te diferencia de la mediocridad. Es como Exacto. darle ganas, ponerle corazón a lo que estás haciendo para que no sea simplemente un trabajo plano, que pase inadvertido, sino que trascienda. Cuando trasciendes, porque le pusiste pasión. Y últimamente también la gente trata y se está trabajando también de conseguir el amor propio. ¿Cómo trabajas tú de conseguir, cómo consigues tú el amor propio en ti? ¿Lo trabajas todos los días? Entendiendo que somos una creación divina y Exacto. haciendo las paces con eso, y Sí, con su justa humildad, porque el saber que tú eres dueño de un cuerpo capaz de hacer lo que tu mente le indique, eh, y que tú puedes andar por la vida tratando de reducir tu huella de impacto negativo, sino simplemente como queriendo de alguna forma aportar al medio ambiente, aportar al mundo, aportar a tu círculo de amigos, aportar en algo. O sea, saber que tú tienes ese poder de convertirte en una figura inspiradora, en una figura inspiradora hasta para ti mismo, también es parte de reconocer tu amor propio. Y cuando digo de con su justa humildad, no es ni ponerle más ni ponerle menos, es la justa medida de lo que vales. para todos, exacto. Sí, ¿Qué es para ti los sí. prejuicios y, y qué es el racismo para ti? El prejuicio es casi como una consecuencia de un concepto racista que podamos tener arraigado en nuestras culturas. Siento que es un concepto cultural que se hereda de educación en educación. Y te lo digo porque hay rasgos muy evidentes de niños que sin saberlo, de manera inconsciente, aplican un concepto racista solo porque se le fue aprendido, se le fue enseñado. Entonces ahí demuestra bastante que el inicio de una cultura eh, revalorada, una cultura redirigida hacia el respeto por la diversidad, arranca también en la educación La infantil. educación. O sea, que todo empieza Por en la supuesto, educación que recibimos, tanto en las escuelas, en las casas, en todos lados, todo, o sea, todo por empieza en la supuesto, educación. pero así con la cultura, Sí, así, exacto. porque hay gente que tiene acceso a la educación y por raíces culturales
sigue teniendo los mismos pensamientos obsoletos y radicales. Exacto. Entonces tiene mucho que ver la O el educación y gobierno tiene mucho también, que ver la cultura. o mismo el Todo, gobierno, es que cómo te enseña, va todo unido, pero todo depende de la educación, sí. ¿cierto? Y en la familia, en la base de la familia también. ¿Cuáles son esos valores que en estos últimos días, en esta pandemia, has estado recuperando y has estado trabajando? El valor de la empatía, Mm. esa capacidad maravillosa de poderse poner en el zapato del otro y entender sus problemas, entender que cada uno de nosotros lleva un problema encima que desconocemos y que hay que respetar eso. No queriendo decir con esto que debemos permitir que alguien venga y nos caiga encima, sino hacer primero ese ejercicio de entender que todos tenemos algún problema por el que estamos pasando y hacer conciencia de ello y hacer mejor relación humana con la gente. Pero el valor de la empatía. El valor de la Sobre empatía es todo muy porque, bonito. sí, sobre todo porque este mundo, como bien lo dices, está pasando por lo mismo. Exacto. Es un problema global y al ser global, nada nos diferencia. Todos somos iguales. Países pobres, países ricos económicamente, todos somos iguales. Todos Ya somos no hay iguales. privilegios. Así es. Ya no hay privilegios. Pudiera haber Cierto. privilegios, obviamente, Sí. dentro de procesos de cómo vivir y lo que sea, Sí, pero ya no pero importa de ya qué país vengas, si tienes dinero, si no tienes dinero, no importa qué cultura seas, todos estamos pasando por lo mismo y es muy todos importante lo que estamos dices, en lo tener mismo. empatía, me parece muy bonito, me Ujú. parece importante tener, Sí, tener eso y ese mensaje que estás llevando, me parece espectacular. Y qué cuéntanos, bueno. Nashla, lo que se viene próximamente. Me estabas contando antes de empezar la entrevista que tienes unos proyectos nuevos que se vienen. Bueno, hay uno Sí. que empezó el año pasado en República Dominicana, junto con 3 socios. Trajimos el proyecto Dominicanas Got Talent. La franquicia Got Talent está en el país. Total, sí. Y este año estamos desarrollando la segunda temporada de Dominicanas Got Talent con todas estas medidas de seguridad correspondientes, las recomendadas por todos los organismos de bioseguridad, y vamos a celebrarlo dentro de pocos meses. Y al mismo tiempo hay un proyecto personal que a empezar, voy a emprender, y eso será en los últimos meses de este año, y voy a empezar a dirigir. Yo he producido, he actuado en películas, pero en esta ocasión voy a dirigir un documental Wow. y voy a tocar temas sociales que van a ser muy importantes y muy neurálgicos para la situación que vivimos actualmente. No quiero decir muchísimo más porque la verdad es que el proyecto apenas está tomando su forma, tiene su concepto, pero todavía estamos en ese plan de desarrollo, pero vamos a tocar fibras muy sensibles con respecto al concepto de valor que tenemos de las personas, los prejuicios, el racismo, son temas que van a ser tocados con expertos y con una manera de abordarlos, digamos, en cierta forma particular para nuestro país. Va a ser tocado de manera local, como República Dominicana. Leslie, te vamos a ver próximamente también en una película. Cuéntanos. Sí. Mira, es una película, el cine que hago es normalmente consumido en mi país, en República Dominicana. Hay muy pocas veces que el cine que yo he hecho ha viajado para otros países. A veces lo hago a través de muestras de cine, festivales, que ya sí he llegado por ahí, pero así en cartelera, es muy difícil ver una película dominicana puesta como oferta de cines. Entonces ahora estoy siendo parte del elenco de una película llamada No es lo que parece. Es una película que agrupa actores mexicanos con actrices de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, y hacemos una mezcla bastante interesante con una comedia eh, caribeña, latina, de consumo para todos los países, y va a estar primero
en las islas, en Antillas Mayores, en República Dominicana, en Puerto Rico, y ya luego, cuando se normalice mucho más el tema de la pandemia, entonces irá a cines de Estados Unidos y quién sabe si Netflix finalmente. O sea que seguro que sí, seguro que sí. ojalá. En esa combinación que estás diciendo, me imagino que la grabación fue muy divertida, grabando con personas Muy, internacionales, ¿no? Y una comedia así. muy divertida, créeme. Entretiene muchísimo. Es una comedia y al mismo tiempo es como que se te va el tiempo, tú estás ahí viendo la película, te divierte, te hace sentir bien, como que el tiempo pasó rápido. Va a estar buena. Qué bien. Y para terminar, ¿nos podrías compartir un mensaje de amor y fe, de esperanza para todos los que nos están escuchando? Más tolerancia. Quiero pedir más tolerancia porque solemos ser intolerantes, muy intolerantes. No solamente en contra de los conceptos que no compartimos, sino intolerante en general. Seamos más tolerantes, seamos más empáticos, busquemos el camino hacia adentro, no hacia afuera. Hay una frase muy linda que dice más o menos así, dice que a veces es más fácil el camino hacia afuera que el camino hacia adentro. Oh, wow. Entonces, ese camino hacia adentro es el que tenemos que hacer, es El el que que tenemos tenemos que que hacer. perseguir.